Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españoles. Y vamos a explicar al pueblo que vamos a iniciar la recogida de firmas sin ideología de izquierda, centro y derecha. Lo promueve la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españoles. Y el partido PUC, País y Pueblo Unido, contra los políticas corruptos y sus cómplices. La recogida de firmas se realiza en la Plaza de la Catedral, Cardenal Belluga, en Murcia, capital, toda la semana hasta julio, a partir del 20 del 2 de 2026, este viernes, y ya a partir de esta semana, todos los viernes y sábados, de 18 a 21 horas, menos la semana de Semana Santa y el día del bando de la Huerta en Murcia. Como dueños de toda España y dueños de todo el dinero público del pueblo, como establece la Ley Suprema de la Constitución Española, artículo 1.2, votada por el pueblo de los españoles y jóvenes en el año 1978, para que podamos defendernos, protestar, quejarnos, no estar de acuerdo, reclamar y exigir, como establece y exige la Ley Suprema de la Constitución Española. Para que la Ley de la Constitución Española establece que tenemos que defendernos y reclamar y protestar cuando los políticos corruptos nos están robando, arruinando y endeudando para más de 300 y 400 años, de la misma forma que lo hacemos a diario en nuestra vida personal. Reclamar y exigir para votar los referéndums decisivos, como el referéndum 1, independencia de la justicia, para que no puedan seguir mintiendo, estafando, engañando, robando el dinero del pueblo, derechos, libertades, robando la información de redes sociales, televisión, radio, periódicos, etcétera, a costa de subvenciones públicas de dinero robado al pueblo, arruinando, esclavizando, embargando, hipotecando y endeudando gravemente todos los meses durante más de 300 o 400 años, provocando esclavitud, dolor, sufrimiento, depresiones, desahucios, etcétera, al pueblo de todos los españoles. Las firmas que vamos a recoger son también para todos los referéndums que tenemos presentados en el Congreso de los Diputados, como es el referéndum 1, justicia independiente y honrada para tener una democracia plena y libertad que defienda al pueblo de todos los españoles, y otras leyes de emergencia juntas para impedir la corrupción, el robo y malgasto del dinero público y privado de todos los españoles y españolas e hijos, nietos y jóvenes. Referéndum 1B, decisivo. Este es el último, como he puesto, sí que se presentó en el Congreso. El pueblo reclamamos, exigimos y ordenamos aprobar el partido País y Pueblo Unido contra los políticas corruptos y sus cómplices, a través del referéndum 1B decisivo, porque reclama para el pueblo establecer en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España el sistema constitucional y electoral de la democracia directa del país de Suiza, para que el pueblo de todos los españoles e hijos, nietos, jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y empresarios autónomos y profesionales liberales de la clase humilde, honrada, no corrupta y no politizada, podamos anular y modificar todas las leyes que nos perjudiquen y aprobar todas las leyes que nos beneficien, todas las leyes que nos están perjudicando, arruinando, endeudando, bajando los salarios y pensiones todos los meses y provocando deuda, pues la Constitución, aprobando la Constitución de Suiza y sus leyes electorales, pues podremos anular todas esas leyes para que no sigan robándonos el dinero de los salarios y las pensiones todos los meses. Y aprobar nuevas leyes que nos beneficien, todo tipo de leyes, ¿vale? Como se hace en el país de Suiza. Para que nuestras vidas, impuestos de la cesta de la compra, salud, sanidad pública y gestión privada, honrada y sanidad privada, que en muchos casos también cometen errores, corrupción, graves consecuencias e ilegalidades, abusos y muertes de españoles e hijos, nietos y jóvenes. Un modelo digno y productivo de educación, de enseñanza, para vivir dignamente, estudios, educación pública, privada y concertada, que sea para que defienda los intereses de los ciudadanos, no los ideales de los partidos corruptos, ladrones, criminales que llevan más de 50 años gobernando en España, desde el año 1975 hasta 2026 en la actualidad. Para que los empleos no dependan de los políticos corruptos, el paro de larga duración de hasta 18 y 25 años seguidos, y todavía siguen metiendo más inmigrantes, dejando a los españoles todavía con más, en paro, y luego los que están trabajando, bajándole el salario, porque al haber más oferta de trabajadores que empleos, pues se provoca un desequilibrio en el mercado, de forma que bajan más los salarios, sube más la inflación, hay pérdida de poder adquisitivo, en consecuencia bajan los salarios y pensiones todos los meses, para que no dependan las ilusiones de los políticos, para que no dependamos de los políticos corruptos, nuestras ilusiones, la esperanza, los sueños, la felicidad, los valores, los principios del esfuerzo, el sacrificio, el estudio, la investigación, el emprendimiento, contra la corrupción, y nuestro futuro digno. Dinero público y privado, impuestos abusivos y graves, salarios, pensiones, ahorros, leyes, justicia independiente y honrada, seguridad y bienestar en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España, bienes, patrimonio, rentas, beneficios y los sectores productivos, los sectores del empleo, todos los sectores de la economía de toda España, las instituciones públicas y la inmigración ilegal cuando haga falta, cuando tengamos del 98 o 95% de pleno empleo real sin falsificar los datos y a jornada completa en España, para que tengamos una vida digna, porque los trabajadores que trabajan 3 horas, pues no, porque aquí hay los datos que falsifican entre ellos, pues están los fijos discontinuos, que trabajan 1 hora al mes, los que están
cobrando y cotizando, pero sin trabajar tampoco se tienen en cuenta en el paro. Luego, más de todos los 1.800.000 que se dedican al cuidado y asistencia de los inmigrantes de otros países. Todo eso en los vídeos anteriores está todo bien explicado. Bueno, para que tengamos una justicia independiente y honrada, que defienda al pueblo, y no a los corruptos ladrones criminales que han arruinado a España para más de 400 años y llevan cometiendo millones de asuntos y casos por corrupción en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España desde el año 1975 a 2026 en la actualidad. Vale. Seguridad y bienestar en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España, bienes, patrimonio, renta, beneficios y sectores productivos. Los sectores del empleo, todos los sectores de la economía de toda España, las instituciones públicas y la inmigración ilegal, cuando haga falta, cuando haga falta y teniendo pleno empleo los españoles e hijos, nietos y jóvenes. Tengamos del 95 al 98% de pleno empleo real, sin falsificar los datos públicos, según las horas cotizadas, la seguridad social, en toda España y con la jornada semanal completa, para que todos estos intereses y derechos, para que todos estos intereses y derechos no dependan de los corruptos ladrones criminales y sus intereses políticos corruptos, personales corruptos, familiares corruptos, de los presidentes, gobiernos, partidos, diputados, políticos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales, sus asesores y sus cómplices en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Para eso queremos que se apruebe el partido, para que defienda de verdad se defienda de verdad al país y al pueblo, porque el pueblo va a ser el que elija. Pues, vamos a ver, los partidos seguirán estando, pero en menos cantidad de políticos, porque fíjense ustedes que en el año 75 teníamos unos 8.000 políticos y hoy tenemos 500.000 de políticos. Entonces, claro, ese exceso, pues tenemos que pagarlo con subidas de impuestos todos los meses, en consecuencia bajada de salario y pensiones todos los meses. La diferencia es que en el año 75 un padre podía con un salario solo, criar a 4 o 5 hijos, pagar una casa en 6 o 7 años, comprarse una segunda vivienda y pagarla en otros 6 o 7 años, comprarse un coche. La mujer entonces el 80% no trabajaba, pues en el año 75, ahora, la diferencia que tenemos es que un ciudadano no se puede casar, no puede independizarse, no puede tener una familia, no puede tener hijos, porque no tiene dinero, si no el salario no le da ni para comer él solo y tener una vivienda. Tiene que compartir vivienda. Pero claro, si comparte vivienda no puede tener coche, porque cuando se rompe el coche o tiene una avería o cualquier situación grave, seguro, demás, pues ya no puedes pagar esa habitación que tienes alquilada, o cuando te viene cualquier imprevisto. Y eso siempre y cuando que estés siempre contratado con un contrato fijo que nunca te falte el trabajo. Bueno, pues eso es la diferencia. Que hoy nos roban a manos llenas, en el año 75 no. Que el pueblo pueda anular y modificar todas las leyes que le perjudiquen, le bajen el salario y la pensión. Y aprender de los datos que teníamos antes y de las economías que funcionan bien, como por ejemplo lo que es la Suiza, la holandesa, la Dinamarca, la japonesa y otras. Bueno, seguimos. Aquí también vamos a recoger las firmas del referéndum 2 decisivo para eliminar todos los aforados, indultados y amnistiados en toda España para impedir la corrupción de los presidentes, políticos, políticas y sus cómplices y el robo de los derechos y el dinero público y privado del pueblo, de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios autónomos y profesionales liberales. Referéndum 3, que también vamos a recoger las firmas para elegir el pueblo a los directores y mandos adjuntos de las fuerzas de seguridad y militar, de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y Policía Local en toda España, para impedir la corrupción de los políticos, políticas y para impedir el robo de los derechos y el robo del dinero público y privado del pueblo, de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes. Más luego están los proyectos adjuntos que están en la web, cada uno de los proyectos que lo pueden ver en la web ane.es, para aquellos que sea su primera vez que conocen a la asociación y al partido. Bueno, también vamos a recoger firmas para el referéndum 4, porque queda totalmente prohibido regalar, subvencionar, financiar y prestar dinero público del pueblo, de todos los españoles, dentro de España y a otros países, sin que lo apruebe el pueblo en referéndum decisivo. Referéndum 5, decisivo, expulsar inmediatamente a todos los inmigrantes de entrada ilegal de otros países, delincuentes, criminales, violadores, agresores, secuestradores, asesinos, bandas criminales, traficantes, etc., en todo el territorio de España. Referéndum 6, para que se pueda bloquear, para que no se puedan bloquear la voz del pueblo, que es en las redes sociales, en televisión, radio, periódicos, libertad de expresión al pueblo, como establece la Ley Suprema de la Constitución Española de 1978, artículos 20 y 21. Reclamar y exigir para que no sigan subiendo los impuestos, porque si no reclamamos, ellos siguen subiendo los impuestos abusivos y graves para robar el dinero, para gastarlo en lo que ellos quieren. Entonces,
igual que reclamamos en nuestra familia y en nuestro trabajo, porque tenemos que protestar cuando no estamos de acuerdo, cuando nos están robando. Pues aquí con los políticos hay que hacer lo mismo, ellos no son diferentes. Porque no puede ser que a nuestro jefe o en un supermercado, cuando nos falta un producto, a nuestro jefe le reclamemos y le protestemos porque no nos paga alguna hora, y luego llegan los políticos, nos están robando en impuestos más de 500 euros todos los meses y más de 2.000 euros que nos están provocando en deuda e intereses de por vida, y no protestemos. Por lo tanto, tenemos que reclamar y exigir que no sigan subiendo los impuestos abusivos y graves e ilegales y anticonstitucionales, porque ningún artículo de la Constitución dice que se pueda, dice y establece que se pueda sacar dinero a nombre de todos los españoles y sus viviendas y sus hijos para robar ese dinero, regalarlo a inmigrantes, regalarlo a otros países. En ningún artículo, sino todo lo contrario, la Constitución establece de que haya que regular la economía y que la economía sea equilibrada y que los trabajadores tengan un salario acorde al coste de vida que hay en ese momento, para que puedan sobrevivir con dignidad, pagar su vivienda y mantener a sus hijos, porque es que si no, ¿qué sentido tiene? Lo que no tiene sentido es lo que hay ahora, que un ciudadano gane salario mínimo como lo que están ahora fomentando, que son unos 1.380, más ahora 1.050 euros más, pero bueno, eso no vamos a contar más de un 35% que han subido los impuestos, descontando más de un 25% de subidas de IPC. Por tanto, por culpa de robar directamente, malgastar y para llevarse las comisiones y regalar a otros países el dinero del pueblo, de todos los españoles, e hijos, nietos, jóvenes y familiares. ¿Para qué? Para los asuntos de corrupción de presidentes, políticos, políticas y sus cómplices, a costa de subir los impuestos a los españoles en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España, impidiendo pues, que podamos comprar una vivienda, pagar el alquiler. Entonces tenemos que reclamar y protestar, quejarnos, como la vida misma, ni más ni menos, como la vida misma. No podemos estar callados como burros y como borregos. No, nosotros no somos los esclavos y los burros, los borregos y los tontos de nadie, y cuanto mucho menos de los políticos, ¿vale? Entonces, pues tenemos que protestar, como lo hacemos pues con nuestra pareja o con nuestros amigos, cuando no estamos de acuerdo en algo, pues protestamos, reclamamos, no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo en que se gaste ese dinero, no estoy de acuerdo en que me robe, aunque sea mi amigo, aunque sea mi familiar. Pues, entonces, esto hay que hacerlo de la misma manera, la política no es diferente. Al revés, los políticos son gestores que nosotros contratamos a través de los procesos electorales. Cuando no hacen bien las cosas, cuando no gestionan bien el país y encima nos bajan el salario y la pensión y nos provocan deuda y sacan préstamos a nombre nuestro y a nombre de nuestra vivienda, a nombre de nuestros hijos, a nombre de nuestros familiares, lo que hay que hacer es echarlo, reclamar para echarlo. Y poner a otro, igual que de la misma manera que si contratas a un asesor o contratas a un gestor en tu vida personal o en tu empresa o en tu vida familiar, pues contratas a un asesor o un gestor, si te hace bien las cosas, lo mantienes, y si no te hace bien las cosas, lo echas, independientemente de la idea, del ideal político que tengas. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí primero está la familia, luego el país, los amigos, los compatriotas, y lo último son los políticos. Los políticos son algo pasajero, son gestores. Entonces, cuando si hacen bien su trabajo, se les sigue contratando y votando. Pero si lo hacen mal, inmediatamente tenemos que echarlos. No podemos tener a un tío, un presidente, como es el caso de Pedro Sánchez, u otros que han habido antes que él, y otros que querrán estar después que él, que nos estén robando y tengamos que estar trabajando ahí y nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos dependan de ellos. No, eso no establece en la Constitución ninguna parte, ni se establece ningún artículo que nosotros tengamos que ser esclavos de ningún partido, ni ningún político. Entonces, el político que valga, tenga resultados, lo mantenemos y se le sigue dando la oportunidad. Pero siguiéndolo de cerca, entregando todas las cuentas todos los meses, entregando las deudas, entregando los gastos públicos de todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Nosotros no podemos estar dependiendo de corruptos ladrones criminales en nuestras vidas y nuestros hijos. No, tenemos que quejarnos. Igual que cuando vamos en el coche, resulta que llega una persona y nos pita con agresividad. Pues cogemos y entonces nos quejamos, nos enfadamos. No, cabrón, no sé qué, no sé cuántas, ¿por qué me pitas así? Pues esto es lo mismo. Tienes que quejarte. No somos borregos ni tontos de nadie. En la casa no se solucionan los problemas. Y de la misma forma que no te ganas el salario, pues hay que salir a la calle a protestar. ¿Qué menos? Lo que pasa es que a nosotros nos han educado como borregos para que no protestemos, porque si protestas eres malo. No. ¿Quién ha dicho que protestar sea malo? No, si tú protestas, defiendes tus intereses, es malo. Ahora, si protestas para abusar de los demás, es malo. Pero si tú protestas para defender tus intereses y los de tu familia, es bueno, es lo que hay que hacer y es lo que establece la ley de la Constitución española. Porque no puede ser de otra manera. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Para que no sigan subiendo todos los meses los impuestos abusivos, graves e ilegales, con leyes anticonstitucionales e inflación que provocan inflación grave. Como no los controlamos, ellos pues, se dedican a aprobar todo tipo de leyes ilegales y anticonstitucionales donde dice que sí que pueden robarnos el dinero. Nosotros nos roban el dinero porque ellos lo malgastan, lo regalan y lo roban, y hacen leyes anticonstitucionales porque no les controlamos, no les protestamos, no nos quejamos. No, hay que quejarse, hay que protestar, como lo hacemos en la vida misma. Llega una persona y resulta que va por la calle y le quita dinero a tu hijo. Pues entonces, ¿qué haces? Pues te quejas, no. Oye, usted, ¿por qué le quita usted dinero a mi hijo?
y a lo mejor le ha quitado 1 euro, le ha quitado 2 euros. Bueno, pues que sepan ustedes que los políticos están provocándole a cada uno de sus hijos más de 2.000 euros todos los meses entre deuda e interés, que lo va a crucificar en vida. Para aquellos que no lo sepan, no entiendan la palabra, es crucificarlo en una cruz en vida, porque lo van a volver un miserable de pobreza, dolor y sufrimiento, depresiones, durante toda su vida, porque es que no puede, todo lo que trabaje es para pagar impuestos y para pagar deuda. No sé si lo entienden algunos, pero eso es crucificar en vida. Bueno, por culpa de robar, malgastar y regalar a otros países el dinero del pueblo, subiendo los impuestos nacionales de las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos, y subiendo más los impuestos directos e indirectos de todos los productos, bienes y servicios que compramos y pagamos durante el mes, como la luz, el agua, la cesta de la compra, el IRPF de las nóminas, la seguridad social, inspecciones de trabajo, hacienda, subiendo los impuestos de los seguros, matriculación, gasoil, butano, gasolina, gas, bebida azucarada, alcohol, etcétera. Punto 17, por favor, hagan una foto al folleto, sí, y envíenlo a sus familiares, amigos y conocidos en toda Murcia capital, que es donde vamos a empezar a recoger las firmas, en la plaza de la catedral, alrededores y en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España, para que firmemos, reclamemos y exijamos para impedir que sigan robando el dinero el dinero de los salarios y pensiones todos los meses, de todos los españoles, hijos, nietos, jóvenes y familiares, como denuncian todos los datos públicos, honrados sin falsificar, todos los datos de las deudas públicas e intereses durante más de 400, 300, 400 años, todos los datos, todos los datos públicos y todos los datos micro y macroeconómicos y todos los datos de las deudas, perdón. Con esto terminamos. Sí quiero comentarles que los ciudadanos de otros pueblos y ciudades de toda España también pueden llamar al teléfono de la asociación para que recojan firmas también ellos en sus pueblos y ciudades, ¿vale? Para que le enviemos la información y podamos ponernos de acuerdo para que recojan firmas, porque esto es en interés de todos, el partido que se va a aprobar aquí los referéndums, esto no es de interés personal, esto no es ni interés personal mío ni de mis compañeros, esto es interés del pueblo, porque esto es bien para todo el pueblo, porque este partido es el único partido que reclama que el país, o sea, que el pueblo pueda anular y modificar todas las leyes que le perjudiquen y aprobar todas las leyes que le beneficien. No es para que aprobar un partido para que yo, como presidente, o los que me acompañen, decidamos el futuro de los españoles y su dinero. No, esto es para que el pueblo tenga voz y voto, ¿vale? Para que para que no puedan robarnos a todos, Y yo también me incluyo, porque a mí también me roban. Llevan robándome, todos los días me roban. Más de hecho, bueno, otro día iremos con mi vida personal. Vamos ahora mismo con esto. Entonces, para que no nos roben, Y esto es importante para todos los españoles, para nuestros hijos, amigos, familiares, compatriotas, toda la gente que queremos, Entonces, no es, con eso quiero decirles que necesitamos la ayuda y el apoyo, que se afilien y que nos ayuden con las firmas, porque cuanto más seamos, más fuerza tendremos y más rápido conseguiremos el objetivo de que aprueben los referéndums decisivos en defensa de nuestros intereses para que no sigan robándonos a nosotros y a nuestros hijos. Por tanto, todas las personas que no tengan incompatibilidad, como puede ser, bueno, no sé, ahora mismo, todo hace más que quiere que el que puede, ¿vale? Entonces, con eso quiero decirles, unos pueden hacerlo públicamente, otros pueden hacerlo de forma más personal sin que nadie se entere, nada más que quiero decir, para que no se haga público, entonces pues puedan ayudar a la asociación, al partido y al pueblo desde sus casas, si es que tienen algún problema con que les vean, ¿vale? Entonces necesitamos, ya les digo, necesitamos que nos ayuden abogados, necesitamos que nos ayuden ingenieros, necesitamos que nos ayuden economistas, de todas las profesiones del pueblo, Entonces, como hay de interés y en beneficio de todos, para que no nos roben a todos, porque si no seguirán robándonos y arruinándonos hasta que al final provoquen una guerra civil, porque es lo que conllevan estas cosas. Bueno, con esto terminamos y muchas gracias por su tiempo.